Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la voz activa y la voz pasiva. Los verbos pueden estar en voz activa o en voz pasiva. La voz pasiva se forma con el verbo ser más el participio del verbo que se conjuga. Es muy importante que esta forma, la forma del verbo ser más el participio, coincida siempre en género, en número y en persona con el sujeto de la oración. Imaginad que tenemos un sujeto de una oración que es ella, que sabemos que es la tercera persona del singular y es femenino, y queremos escribir una oración utilizando la voz pasiva con el verbo ver. Lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo ser en ese pasado. Ella fue, y ahora escribir el participio de ese verbo que nos está indicando la acción, que es ver. El participio de ver es visto. Sin embargo, hemos dicho que esta forma verbal en pasiva, esta voz pasiva, tiene que concordar en género, en número y en persona con el sujeto. Vemos que fue es tercera persona del singular, pero tenemos un problema con el participio que acaba en o, lo que nos indica una forma masculina. Por tanto, lo que debemos hacer es cambiar esa O por una A para que la frase tenga sentido. Ella fue vista. Y ya tenemos la tercera persona, singular, singular, el número y el género femenino. Si en lugar de ella el sujeto fuese él es tercera persona del singular, pero es masculino. Por lo tanto, fue, lo dejamos como está, tercera persona del singular, pero el masculino, este género, lo tenemos que cambiar del participio, que ya no va a ser vista, sino visto. Cambiamos ahora de oración, de verbo, y vamos a imaginar que el sujeto es los edificios. Los edificios son ellos. Y queremos usar la voz pasiva del verbo construir en futuro para indicar pues, que esos edificios van a construirlos en un futuro. ¿Cómo lo hacemos? Ellos es tercera persona del plural y el género de ellos es masculino. Lo primero que debemos hacer es conjugar el verbo ser en futuro con esta tercera persona del plural. Ellos serán, y ahora escribimos el participio del verbo construir. Construido. Pero aquí también nos encontramos con un problema, porque ellos serán construido nos suena raro. ¿Por qué? Porque ellos es plural y construido es singular. Por tanto, ¿qué debemos hacer con este participio? Añadirle una S, y ahora sí, ya tenemos el sujeto en tercera persona del plural masculino y la forma en voz pasiva, la forma verbal en voz pasiva en tercera persona del plural también en masculino. Que en vez de hablar de edificios estamos hablando de casas y queremos decir que las casas van a ser construidas. Pues tenemos de sujeto en vez de ellos, ellas, que es femenino, el verbo ser conjugado se queda como está, ellas serán, y tenemos que cambiar la O del participio por una A. Ellas serán construidas. Es muy importante que esto lo tengáis en cuenta y no os quedéis simplemente con el esquema de la voz pasiva es el verbo ser, que es el que tenemos que conjugar en presente, en pasado, en futuro, y el participio del verbo que nos toque, del verbo construir, del verbo ver, del verbo saltar, del verbo leer. No, porque habéis visto que simplemente poniendo el participio hay oraciones en las que el sujeto y esa forma verbal en pasiva no tenían una concordancia. Uno estaba en masculino, otro estaba en femenino, uno estaba en singular, otro estaba en plural. Es muy importante que tengáis en cuenta que el verbo y el sujeto siempre, siempre, siempre tienen que compartir la persona, el género y el número. Persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Número, singular o plural.
género, masculino o femenino. Si no tenéis esto en cuenta, os vais a encontrar con oraciones como las que hemos trabajado antes, en las que algo sonaba raro, algo debía de ser cambiado. Vamos a pasar ahora a la voz activa. La voz activa se construye con todos aquellos verbos que no son el verbo ser. Todos los que os podáis imaginar. Escribir, ayudar, colaborar, comer, imprimir. Todos aquellos verbos que no son el verbo ser. Y aquí lo que debemos tener en cuenta es que esa forma verbal tenga la misma persona y el mismo número que el sujeto. No vamos a tener que prestar atención al género, puesto que esa forma verbal no va a tener género. Por ejemplo, si continuamos con el sujeto ella y utilizamos el verbo saltar en pasado, decimos ella saltó. Pero si decimos él saltó. Como veis, no hay variaciones en género, en masculino o en femenino, pero sí que las hay en número. Si de sujeto tenemos ellos, no podemos decir ellos saltó. Ellos saltaron. Y si son ellas saltaron. Como veis, no hay variación en el género, pero sí en el número y en la persona. La voz del verbo es la que nos permite diferenciar entre oraciones activas y oraciones pasivas. En las oraciones activas, el verbo está en voz activa y en las oraciones pasivas, el verbo está en voz pasiva. Con esto os quiero decir que lo más importante es que sepáis localizar el verbo y una vez que localicéis el verbo vais a saber si esa oración está en voz activa y es una oración activa o en voz pasiva y es una oración pasiva. Vamos a verlo con estos ejemplos. Tenemos dos oraciones. La primera de ellas, el chef cocinó una lasaña riquísima. Y la segunda, una lasaña riquísima fue cocinada por el chef. En la primera de ellas, ¿dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo? Pues el verbo es cocinó. Y vamos a indicarlo. Y en la segunda, una lasaña riquísima fue cocinada por el chef. ¿Cuál es el verbo? Pues el verbo es fue, pero también es cocinada. Fue cocinada. Si tenéis dudas de si el verbo es simplemente fue o fue cocinada, lo que debéis hacer es cambiar el sujeto. El sujeto ahora mismo está en singular, pues vamos a ponerlo en plural. Unas lasañas riquísimas, y dependiendo de si cambia una palabra o cambian las dos palabras, una palabra es el verbo o van a ser las dos palabras. Unas lasañas riquísimas fueron, ha cambiado el fue, cocinadas, ha cambiado también el cocinadas, por el chef. Por no ha cambiado, él no ha cambiado, chef no ha cambiado, pero fue y cocinada sí que han cambiado. Por tanto, el verbo es fue cocinada. Al cambiar el número del sujeto, cambia el número del verbo. Recordad siempre esto, porque si no lo que vais a hacer va a ser seleccionar como verbo una palabra fue o cocinada, pero no las dos. Cuando tengáis dudas, ¿el verbo qué es cocinada o es fue cocinada? Sabéis que sujeto y verbo tienen que coincidir siempre, tienen que tener siempre el mismo número y la misma persona. Si el sujeto está en singular, el verbo tiene que estar en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. Si el sujeto es la tercera persona, el verbo va a ser la tercera persona. Lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de si el verbo es una palabra o dos palabras es cambiar el sujeto. Teníamos una lasaña, que es lo que tenemos aquí escrito, una lasaña riquísima, que está en singular, lo hemos cambiado al plural, unas lasañas riquísimas, ¿y qué ha cambiado? Las dos palabras. Unas lasañas riquísimas fueron cocinadas. Y el resto de la oración sigue igual, por el chef. Lo que ha variado es el verbo. Por tanto, el verbo no solo es fue, no solo es cocinada, es fue cocinada, las dos palabras. Pues bien, una vez que ya sabemos cuál es el verbo de una oración cocinó y el verbo de la otra oración fue cocinada, ya podemos decir qué oración es la oración activa y la oración pasiva. Aquí, una lasaña riquísima fue cocinada por el chef. Lo que vemos es el verbo ser y un participio. Por tanto, este verbo está en voz pasiva y la oración va a ser una oración pasiva. Y aquí lo que vemos es un verbo diferente al verbo ser,
que está en voz activa y la oración va a ser una oración activa. Vamos a continuar con más ejemplos. La noticia será publicada mañana. Hemos dicho que para saber si una oración es activa o es pasiva nos tenemos que fijar en su verbo. Si el verbo está en voz activa, la oración va a ser una oración activa. Y si el verbo está en voz pasiva, la oración va a ser una oración pasiva. Lo primero que debemos hacer entonces es localizar el verbo, pero resulta que tengo dudas. No sé si el verbo, estoy dudando de si es una palabra, si son dos palabras, pero lo que sí sé es cuál es el sujeto. El sujeto es la noticia. Como sé que el sujeto y el verbo tienen que compartir persona y número, lo que voy a hacer va a ser cambiar el sujeto y las palabras que cambien, la palabra o las palabras que cambien serán el verbo. Aquí el sujeto está en singular, la noticia. Bueno, pues en vez de la noticia voy a cambiarlo por las noticias. Las noticias... ¿Será publicada? No, será publicada no. Las noticias serán... Ojo que ya ha variado una palabra. El será ha sido modificado y ahora hemos escrito serán. Y publicada lo hemos cambiado por publicadas. Con ese al final en plural. Y mañana se ha mantenido como está. Por tanto, al cambiar el sujeto que estaba en singular en plural, al cambiar la noticia por las noticias, ha variado no solo una palabra, sino dos palabras. Esto nos indica que el verbo no solo es será o no solo es publicada, es será publicada. Vamos ahora con la segunda oración. Vamos a borrar esto de aquí. Ella ha bailado una canción. Tengo dudas de si el verbo es bailado o es ha bailado. Entonces lo que voy a hacer va a ser modificar el sujeto, porque sé que si modifico el sujeto, el verbo también se va a ver modificado. Sé que el sujeto es ella. Y ella lo voy a cambiar por yo, por ejemplo. Yo ha bailado una canción. No tiene sentido, ¿verdad? Hay que cambiar el verbo. Yo he bailado una canción. Y aquí nos podemos encontrar con un problema, porque antes hemos dicho cuando estábamos trabajando en la voz pasiva que tanto el verbo ser como el participio se modificaban si modificábamos el sujeto. Sin embargo, aquí lo que tenemos es un verbo que se modifica, que es el verbo haber. A se ha convertido en e, pero bailado sigue igual. Entonces, bailado no forma parte del verbo. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que el verbo solo es a o e y bailado no lo es? Si os dais cuenta, a y e no tienen un significado completo, siempre se tienen que acompañar de un verbo. Por tanto, este a y este e lo que nos indican es que se conjugan porque son verbos auxiliares, es decir, ayudan al verbo principal, que en este caso está en participio, a poder conjugarse. Esto que veis aquí es un tiempo compuesto que está formado por el auxiliar más el verbo en participio. Pero las dos palabras forman el verbo y puede generaros confusión si no sabéis distinguir el verbo ser de la pasiva del auxiliar que se usa en las formas compuestas. Y no solo os puede generar confusión de cara a señalar cuál es el verbo de una oración, sino también de decir si ese verbo está en voz activa, en voz pasiva y esa oración es activa o pasiva. ¿Por qué? Porque a veces cuando en un verbo veis dos palabras, recordáis la voz pasiva y decís, bueno, la voz pasiva está formada por el verbo ser, una palabra, y por el participio del verbo que se conjuga, dos palabras. Aquí estoy viendo dos palabras, esto es voz pasiva y realmente no es así. Como os he dicho, es una forma compuesta de un verbo. Pero este verbo no está en pasiva, este verbo está en voz activa. Ahora sí, de estas dos oraciones que hemos seleccionado de las dos el verbo, hemos visto que el verbo está compuesto por dos palabras y está compuesto por dos palabras. ¿Qué oración es activa y qué oración es pasiva? La oración pasiva va a ser la que lleve el verbo ser conjugado y otro verbo acompañándole en participio. Ser más el verbo en participio. Por tanto, esta es la oración pasiva.
Y esto de aquí es la oración activa. Repito, no os apresuréis cuando veáis un verbo con dos palabras a decir que ese verbo está en voz pasiva, porque también hay verbos en voz activa que tienen dos palabras en sus formas compuestas. Y para hacer estas formas, para hacer la conjugación de estas formas compuestas, necesitamos de un auxiliar y necesitamos que el verbo principal esté en participio. Y esto también os genera mucha confusión, porque veis un verbo en participio y automáticamente pensáis participio pasiva, sin daros cuenta de que el a no es el verbo ser y por tanto este verbo no está en pasiva. Por último, quiero deciros, ya que sabemos qué oración es la oración pasiva y qué oración es la oración activa, que los sujetos no se llaman de la misma manera en las oraciones activas y en las oraciones pasivas. En las oraciones pasivas, el sujeto es quien padece o recibe la acción y se llama sujeto paciente. Por tanto, este de aquí es un sujeto paciente, ya que la oración es una oración pasiva. Fijaos en la diferencia. En las oraciones activas, el sujeto es quien realiza la acción y en las pasivas, quien recibe esa acción. Está esperando a que esa acción le llegue. En la oración activa, ella ha bailado. ¿Quién es quien está bailando? Ella, que es el sujeto. En la oración pasiva, la noticia será publicada. La noticia simplemente está recibiendo la acción, pero la noticia no está publicando nada, ¿verdad? Está simplemente recibiendo esa acción, alguien, no sabemos quién, la va a publicar. Recibe esa acción del verbo, pero no la realiza.